Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Aquí seguimos con la semana de Pascua, la octava. El día de hoy tenemos dos lecturas hermosas. Tenemos el relato de Maús y tenemos la curación del lisiado por Pedro y Juan. Entonces, la primera lectura es de Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Y el Evangelio es de Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Eran dos discípulos que habían acabado de escuchar la historia de las mujeres y de Pedro. Bien, y con todo y eso, ellos no se lo creían. No les sonaba a verdad. El testimonio de ellos no les fue suficiente. Vaya, Tomás no era el único que tenía problemas creyendo. Y se fueron bien lejos. Cuando dice la lectura que ya llevaban 11 kilómetros caminados dirigiéndose hacia Emaús, bien, donde se le une Jesús. Y los escuchar hablar a ellos de una manera bien pesada y negativa, ¿no? Ellos diciendo como que yo esperaba que fuera Él el que nos liberara al pueblo de Israel. Bien, entonces no solamente tenían problemas creyendo la resurrección, sino que también sus expectativas estaban un poco erróneas sobre qué tipo de salvación Jesús les ofrecía. Y viene Jesús y les dice, cabeza dura, insensatos, bien, duros de corazón. Ah, me gusta la palabra insensato porque insensato viene de la palabra sensus, que significa sentir, ¿no? Entonces, básicamente Jesús les dice a ellos, ustedes fueron incapaces de sentir. Eso es un buen insulto. Bueno, entonces Jesús viene, ok, esto fue lo que pasó y comienza desde los profetas a contarles la historia de la salvación. Y al final ellos, así los pajaritos, dándole vueltas en la cabeza, todavía no entendían. Finalmente ellos van a llegar a su destino. Y cuando van a llegar a su destino, Jesús hace como que se iba a ir de allí. Y ellos le dicen, no, quédate junto a nosotros, que anochece. Bien. Entonces él se quedó con ellos. Y ellos le invitaron a cenar. Y en medio de la cena no fueron las palabras, oye, que estuvo hablando y les explicó todo. No fue su presencia, fue una acción. Tomó pan, lo partió, lo bendijo y se lo dio. Ahí se le abrieron los ojos. Lo reconocieron. Y justamente cuando lo reconocieron, que era lo que Jesús quería, desapareció. Bien. Porque Jesús desapareció en ese momento porque ya había cumplido con su cometido. Y su cometido con nosotros es el mismo. Él quiere que le reconozcamos. Bien. Ahora, nuestra historia y nuestra relación con Jesús puede ser bien diferente a la de otras personas. Dios busca una manera de cómo tocarnos a cada uno individualmente. Tenemos sí una vida en comunidad y necesitamos esa comunidad para nuestra salvación y para llegar a Cristo. Ahora, dentro de esa vida en comunidad, nosotros todos tenemos un toque personal de parte de Jesús. A cada uno de nosotros dentro de nuestra vida en comunidad, Jesús nos toca y nos habla en nuestro propio idioma, de la manera que nosotros solo podemos entender. Y tenemos que pedir por eso, esa debe ser nuestra oración. Y no importa si vengan grandes testimonios de otras personas, porque los testimonios de otras personas no necesariamente significan una verdad para nuestra vida personal. Bien. Por eso siempre
yo digo que no debemos de imponer nuestras experiencias de Dios a otras personas. Porque si tenemos una experiencia con Dios, tenemos que sacarle jugo nosotros, porque el mensaje es para nosotros. Bien, ahora, todo mensaje de Cristo y toda revelación de Cristo en nuestras vidas tiene un efecto de comunidad. Porque si no tiene un efecto de nosotros derramarnos en una comunidad, entonces, ojo, bien, porque el efecto de que Cristo nos toque en nuestra vida es siempre nosotros volcarnos, nosotros dar, ¿no? Nosotros servir. Esa es una buena indicación de que viene de Dios. Entonces, lo mismo pasó con Pedro, ¿no? Estaba Pedro y Juan en los Hechos de los Apóstoles, iban hacia el templo y se encontraron con este hombre que estaba lisiado y no se podía levantar, ¿no? Básicamente no podía caminar. Y lo llevaban a buscar limosnas, ¿no? Alguien estaba explotándolo a él por dinero. Lo llevaban todas las mañanas a hacer dinero de limosnas. Y cuando Pedro se le acercó, le dijo, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y ponte de pie. Y él lo hizo. Él se levantó y empezó después a brincar y a felizmente saltar. La gente vio lo que ocurrió. No necesariamente esto convirtió a la gente que presenció ese milagro. Dice palabras extrañas, dicen como que la gente que estaba allí quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro. Bien. Entonces, no necesariamente porque presenciemos un milagro, bien, quiere decir que ese va a ser el punto de nosotros entender que ese es el punto de encuentro con Jesús. Bien. Quizás ese milagro sí significa algo para alguna persona, no para todos. Bien. Lo que para nosotros es un signo de Dios, cuando Dios se nos revela y nos muestra su amor de una manera u otra, en el sinnúmero de milagros que Dios hace en nuestras vidas, pequeños y grandes. Para otra persona, aunque reconozca que algo extraordinario pasó, puede ser solo un símbolo de miedo, de confusión y de pregunta. Podemos quedar igual, podemos quedar confundidos. Confundidos como los discípulos de Maús. Bien. Entonces, ni las palabras pueden ser suficientes, ni los argumentos. Y aún presenciando un milagro, ¿cuántos milagros hizo Jesús y la gente como quiera no creyó? Bien. Pero algunos sí creyeron. Para ellos era ese milagro. Entonces, nuestros signos y nuestros encuentros con Jesús tienen un toque personal. Ahora, pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, pero podemos reconocer las señales de que ese era Jesús en nuestras vidas. Bien. Los discípulos de Maús descubrieron cuál era la señal. ¿No se dieron cuenta que nos ardía el corazón cuando lo escuchábamos hablar de las Escrituras? ¿Ven? Dios primero se comunica aquí, en nuestro corazón. Cómo las cosas del mundo nos conmueven, cómo los eventos alrededor de nosotros nos arden en el corazón. Si nos ponemos a pensar en esto, pronto descubriremos cómo Jesús se nos encuentra en el camino. Dios me los bendiga. Felicidades en esta Pascua de Resurrección y sean santos.